Hola, ¿cómo van? Matías nuevamente acá. Seguimos en La Raíz del Significado, el podcast donde exploramos cómo funcionan las palabras en español, qué significan, cómo cambia su sentido según el contexto y por qué muchas veces nos confunden más de lo que pensamos. En el episodio anterior hablamos del significado de las palabras. Vimos, por un lado, la monosemia, esas palabras que tienen un solo significado y que, en general, no despiertan demasiadas dudas. Y después nos detuvimos en la polisemia, es decir, en palabras que tienen varios significados relacionados entre sí y cuyo sentido depende mucho del contexto. Bueno, en este episodio vamos a dar un paso más, porque ahora vamos a contrastar la polisemia con otro fenómeno distinto, aunque a veces se confundan, la homonimia. Este segundo episodio se titula Polisemia y homonimia cuando las palabras se confunden. Arranquemos con un repaso rápido. Decíamos que hay monosemia cuando una palabra tiene un solo significado, sin importar el contexto. Suelen ser palabras más técnicas o específicas. Después vimos la polisemia. Ahí la cosa cambia porque una misma palabra puede tener varios significados, pero relacionados entre sí. Por ejemplo, la palabra vela, vela de cera, vela de un barco. O la palabra plata, plata como metal, plata como dinero, plata como joya. En estos casos no son palabras distintas, es la misma palabra y el contexto es el que activa el significado. Ahora bien, en la homonimia pasa algo distinto. Acá no estamos ante una sola palabra con varios sentidos, sino ante palabras diferentes con orígenes distintos que coinciden en su forma. Es decir, se escriben igual o se pronuncian igual, pero no comparten significado. Y esta diferencia es fundamental. En la polisemia hay relación de sentido. En la homonimia, no. Por eso, en el diccionario, las palabras homónimas aparecen como entradas distintas. Y para entender mejor esto, conviene distinguir dos tipos. Primero, los homónimos homógrafos. Los homónimos homógrafos se escriben igual y se pronuncian igual, pero tienen significados distintos. Veamos unos ejemplos. Río. Yo río mucho con esa película. El río estaba crecido. Media. Comió media pizza. Compró medias nuevas. Vino. El vino estaba excelente. Él vino temprano. La forma es la misma, como verán, pero el significado cambia por completo, según el contexto. En cambio, los homónimos homófonos suenan igual cuando los decimos, pero no significan lo mismo, y tampoco se escriben igual. Ahora, como en un podcast no vemos la escritura, la diferencia no aparece por las letras, sino por el significado. Por ejemplo, cuando digo vaya. Vaya viene del verbo ir. Espero que todo vaya bien. Valla es una cerca, algo físico. La valla es muy alta. Valla, con doble L. Valla es un fruto, con B larga e Y. La valla es comestible.
Entonces tenemos, vaya del verbo ir, vaya como sustantivo es una cerca y vaya también como sustantivo es un fruto. Suenan igual, pero no hablan de lo mismo. Otro caso, cuando digo hecho. Hecho es algo terminado, el trabajo está hecho. Y cuando digo hecho, sin H, hecho viene de echar, de tirar o poner algo, hecho sal a la comida. Y uno más, hasta marca un límite, en el tiempo o en el espacio, trabajo hasta mañana. Y hasta, sin H, es el palo de la bandera. En todos estos casos, el oído escucha lo mismo, pero el significado nos lleva por caminos diferentes. Te propongo una pausa breve. Escuchá estas frases y pensá si se trata de polisemia o de homonimia. El río estaba contaminado. Yo río cuando me cuentan un chiste. Ahora estas otras. Compró una vela para el cumpleaños. La vela del barco se rompió. En cada caso, pregúntate, ¿estamos ante la misma palabra con varios sentidos o ante palabras distintas que coinciden en la forma? La idea clave es esta. En la monosemia, una palabra tiene un solo significado. En la polisemia, hay una sola palabra con varios sentidos relacionados. En la homonimia hay palabras distintas que coinciden en su forma, pero no en su significado. Entender estas diferencias mejora la lectura, la escritura y el uso preciso del vocabulario. Y con esto cerramos. Este fue el segundo episodio, espero que no se haya hecho muy pesado, del podcast La Raíz del Significado. En el próximo episodio vamos a empezar a trabajar la sinonimia y a ver por qué no todas las palabras que parecen sinónimas significan exactamente lo mismo. Nos encontramos en el próximo. Hasta la vuelta.